Sí, ingeniero, así se visualiza. Perfecto. El día de hoy compartiré con ustedes lo que tiene que ver con la auditoría de control interno para la gestión financiera, uno de los módulos que se tocará en lo que será el programa de especialización en controller financiero. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy en estas hora y media, un poco más? Estos 6 puntos principalmente, ¿no? Uno de ellos es el rol de la auditoría y del control interno, específicamente en lo que es la gestión financiera, el marco conceptual de los controles internos aplicado a las finanzas, riesgos típicos en la gestión financiera y su impacto, diseño de controles claves por procesos financieros. Tenemos también lo que es la auditoría financiera en enfoque y valor agregado y lo que es el caso práctico, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las preguntas que normalmente se hacen las personas que de alguna manera están siendo auditadas o les dicen de que deben auditar su empresa es si efectivamente la auditoría propiamente en sí es un costo, es un requisito o es una palanca que puede dar un valor agregado efectivamente a lo que es la gestión financiera, ¿no? En este caso, no sé si alguno de los presentes ha tenido experiencia en cuanto a auditoría. De repente, en la empresa donde ustedes han estado, pues efectivamente ha habido han llegado los auditores y bueno, se encargan de ver no solamente lo que es la gestión financiera también, sino también lo que son controles y los procesos, ¿no? Es una pregunta que les dejo para que puedan reflexionar en lo que vamos viendo de esta ponencia, en si realmente esto es un costo, la auditoría, es un requisito, o sea que, oye, lo hago porque así me lo exige una norma, que en este caso, por ejemplo, las entidades que están bajo la SBS aquí en el Perú y que cotizan en bolsa, y en otras empresas, como en otras empresas de otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, todas aquellas que cotizan en la bolsa de Nueva York se rigen por la SEC, y esta también es una entidad que exige que los estados financieros hayan sido auditados, ¿no? Y es por eso que uno de los puntos o la pregunta es, efectivamente, ¿es un costo? ¿Es un requisito y solamente hay que cumplirlo? Y cumplimos con el requisito y suficiente. Entonces, si es un requisito, estamos entendiendo que es solo un gasto. Entonces tenemos la pregunta, ¿es un costo la auditoría? ¿Es un gasto? ¿O es una palanca propiamente que puede dar un valor para la gestión financiera? Es una pregunta que vamos a irla resolviendo en lo que va en el transcurso de esta ponencia, ¿no? Entonces, el objetivo propiamente de la auditoría y del control interno es que contribuyen principalmente en 3 puntos. Proteger el patrimonio, ¿ok? Punto 2, mejorar la rentabilidad. Y punto 3 es asegurar la información financiera, que ésta sea confiable. Hemos visto casos, y ustedes han escuchado de casos de fraudes. El más conocido es el caso de Enron, ¿no? En donde la información financiera no fue confiable, al menos la que después se pudo tener conocimiento, ¿no? Mientras tanto, mientras esta empresa pues seguía brindando servicios, ¿no? Esta empresa presentaba una información financiera confiable porque sus estados financieros estaban siendo auditados por una empresa en ese entonces grande, una empresa transnacional, una firma auditora transnacional, y esta firma auditora transnacional indicaba que estos estados financieros de Enron eran confiables. Sin embargo, después con los años nos enteramos de que efectivamente pues, había un tema entre los auditores que estaban brindando el servicio y la empresa o ciertos ejecutivos de esta empresa Enron que estaban coludidos y que de alguna manera mostraban dentro de sus activos que no existían. Entonces, todo esto vamos a ir viendo y entendiendo y analizando en lo que va de la ponencia. En el entorno corporativo, y eso sí, si tienen alguna consulta, por favor me la hacen saber para poder esclarecer si hay algún punto que de repente no esté quedando claro o quieren profundizar un poco más sobre el asunto. En el entorno corporativo actual
asegurar esta confiabilidad que les hablo, que en el caso de Enron, en principio así lo hacían ver los auditores y que después, pues no, realmente los estados financieros eran nada confiables, poco confiables, se requiere asegurar esta confiabilidad, repito, de esta información financiera para prevenir esto que pasó con Enron, fraudes. Ya que no es solo una buena práctica la que les voy a mostrar ahora, ¿no? Y es parte de la pregunta, oye, esto es un costo, es un gasto, nos va a dar algún beneficio, ¿no? Entonces, esto de aquí, la auditoría, no es solo una buena práctica, sino con frecuencia es una obligación legal en muchos aspectos. Entonces, hay muchas empresas, yo trabajo en lo que es auditoría, y hay muchas empresas que no le sacan provecho a la auditoría financiera de manera estratégica para mejorar sus finanzas, ¿no? La gestión financiera de una organización depende mucho, ¿no? Y en gran medida de un sistema sólido de control interno, que es lo que también vamos a ver, ¿no? La auditoría, el control interno, y indica, ¿no? La teoría de que efectivamente, pues, las organizaciones para brindar esos estados financieros confiables, debe de tener un sistema sólido de control interno, ¿de acuerdo? Y de auditorías rigurosas que verifiquen la integridad de estos procesos. Como les comenté, no solamente la auditoría financiera ve lo que solamente son estados financieros, sino profundiza también en los procesos, porque dentro de los procesos los estados financieros, de alguna manera, son la información que brinda o con la que se llega a estos estados financieros proviene de todos aquellos procesos de las diversas áreas de las empresas en donde venimos trabajando. El objetivo de este módulo que vamos a ver y que forma parte del programa es ofrecer una visión estructurada de cómo la auditoría y el control interno, ¿okay?, que van de la mano, contribuyen a esa gestión financiera efectiva, cumpliendo con normas y agregando este valor a la empresa. Ya por ahí vamos decantando un poco hacia dónde iría la respuesta de la primera pregunta que les formulé al principio, ¿no? Entonces, se abordarán también en este módulo los roles fundamentales de la auditoría y del control interno, el marco conceptual, porque hay varios marcos conceptuales. Tenemos, por ejemplo, COSO, que es el que más se utiliza a nivel mundial, y lo que es SOX, que es propiamente una ley que sale en Estados Unidos producto de estos fraudes que se dieron allá. Hablaremos también de los riesgos típicos, del diseño de control, veremos procesos de ingreso, de egresos, cierres contables, el enfoque de la auditoría financiera, su valor agregado, un caso, y al final de esta presentación ustedes podrán empezar a entender, ¿no?, lo que realmente busca la auditoría, el control interno en lo que es las finanzas. Y al finalizar el módulo, dentro de este programa, podrán aplicar todos estos conceptos ya en entornos reales, en las compañías donde ustedes están trabajando, reconociendo la importancia de fortalecer la infraestructura del control financiero para lograr tanto cumplimiento normativo como la eficacia operativa esperada. Uno de los primeros puntos es el rol de la auditoría y del control interno en la gestión financiera. ¿Cuál sería el objetivo aquí? Pues el objetivo de este primer punto es aterrizar por qué este tema importa al negocio y no solo al área de cumplimiento. Oye, la norma lo pide, hagámoslo. No. Hay que ver efectivamente cuál es la importancia para el negocio de la auditoría y del control interno. Empecemos. En el caso de la auditoría, control interno y gestión financiera, hay que ver diferencias y relaciones que tenemos entre diversos conceptos. Tenemos la auditoría propiamente interna, tenemos la auditoría externa, el control interno, tenemos la gestión financiera y la auditoría propiamente. En el caso del control interno y gestión financiera, ¿no?,
El control interno constituye la primera capa de defensa en la gestión financiera, que proporciona una estructura que mitiga riesgos y promueve la eficacia. Víctor, a ver, entonces, ¿cómo era lo del control interno en la gestión financiera? Bueno, ok, esto constituye, repito, la primera capa de la defensa en la gestión financiera, porque son tres. Tres son las capas en cuanto a defensa de la gestión financiera. Uno de ellos es el control interno. ¿De acuerdo? Esto de aquí proporciona la estructura que mitiga los riesgos y promueve la eficiencia. Nosotros que venimos trabajando en empresas sabemos que hay muchos riesgos y en distintas áreas de la compañía. Uno de los riesgos principales para las compañías eh, comerciales es el tema de los inventarios, ¿ok? Es por eso que siempre a fin de año la empresa lo que busca es realizar la toma de inventario. Eso es un control interno que tiene la compañía y que busca mejorar, es un control interno que tiene la compañía y que busca mejorar la gestión financiera. ¿Buscando qué? Mitigar riesgos. ¿Qué riesgos? De que el área, en este caso de logística, que es quien se encarga de los inventarios, pues efectivamente esté teniendo un adecuado ingreso y salida de los productos. Sabemos que muchas veces estos productos pueden de alguna forma desaparecer, ser robados por parte del personal que labora en esta área, ¿no? Entonces, lo que se busca realmente es mitigar ese riesgo por parte del control interno. ¿Qué más? Además, en el caso del control interno, es un sistema eficaz, ¿de acuerdo? Que permite asegurar la solidez de los procesos financieros, protegiendo los recursos de la organización, en este caso los inventarios, las existencias, y garantizando la confiabilidad de la información. En particular, los controles internos constituyen eficacia y eficiencia de los procesos. ¿Y por qué es importante la eficacia y la eficiencia de los procesos? Porque esto establece procedimientos y directrices que van a asegurar que la correcta ejecución de las tareas financieras, optimizando el uso de los recursos y reduciendo el error humano. Eso es lo que busca la eficacia y la eficiencia de los procesos. Y eso, ¿dónde decanta? En el control interno. Ya podemos ver que la auditoría no solamente es el análisis de los estados financieros, la auditoría está muy relacionada a los procesos y es por eso que indicamos que es importante para el control interno buscar la eficacia y la eficiencia dentro de los procesos. ¿De acuerdo? Un marco de control interno, ¿okay? Bien definido, guía las operaciones financieras diarias, conforme a las políticas corporativas, promoviendo resultados consistentes. Sabemos que las empresas en donde nosotros laboramos tienen políticas corporativas a seguir y lo que buscan es promover esta eficacia y esta eficiencia de los procesos. ¿Qué más busca en este caso, por ejemplo, la auditoría externa? Ya hemos hablado de control interno, hablemos también de la auditoría externa. La auditoría externa lo que busca es, de alguna forma, eh, determinar esta confiabilidad de los estados financieros. Y al determinar la confiabilidad de los estados financieros, da también la conformidad a la confiabilidad en el control interno de la compañía. Por lo tanto, la auditoría interna asegura que efectivamente la compañía, a través de sus controles internos, viene siendo eficaz y eficiente dentro de sus procesos. Con esto, lo que hace la auditoría externa asegura de que efectivamente se esté optimizando todos los recursos y se esté reduciendo el error humano. Y en el caso de la auditoría interna, lo que busca la auditoría interna es la prevención de fraudes y la protección de activos.
Lo que busca la auditoría interna, que no todas las compañías la tienen las compañías grandes, sobre todo aquellos que están sujetos a fiscalización por parte, no de la entidad tributaria, sino sujetos a revisión por parte de la SBS o de la SEC, dependiendo del país en donde se encuentren, y lo que buscan efectivamente es que se evite estos fraudes y se proteja totalmente los activos, ¿no? Esta auditoría interna actúa como barrera frente a la corrupción y el mal uso de los recursos. La implementación de verificaciones independientes y la separación adecuada de funciones dificulta efectivamente que puedan ocurrir desfalcos o malversaciones sin ser detectados. Entonces, eso es lo que busca la auditoría interna. La auditoría interna lo que busca es evitar la corrupción y el mal uso de los recursos, ¿de acuerdo? Y normalmente, pues, la auditoría interna, el control es continuo, ¿no? El control es preventivo, también es detectivo, pero lo que busca es prevenir el tema del fraude y que se vengan protegiendo todos los activos. Hemos podido ver que entre ellos existen diferencias, pero que sin embargo se complementan unos a otros. El control interno, que es definido por la gestión financiera, ¿no? Los gestores de la compañía son los que brindan los controles internos sobre la cual se basan los procesos de la compañía, buscando de que estos sean eficientes y eficaces. A esto de aquí le sobreviene la auditoría interna, que es quien revisa de que efectivamente se esté cumpliendo con ellos, evitando el tema de fraude y la protección de activos. Sobre la auditoría interna viene lo que es la auditoría externa, que es quien asegura y certifica que efectivamente lo que ha hecho auditoría interna y que los controles se vienen cumpliendo de manera cabal y que los procesos vienen siendo eficientes y eficaces. Además, la auditoría también vela por el cumplimiento normativo. No solamente ve el tema de procesos, sino también viene el cumplimiento normativo, ¿no? Y aquí ayuda a las empresas a cumplir con las leyes y las regulaciones financieras, evitando sanciones. Por ejemplo, sabemos que dentro de la auditoría hay varios especializaciones. Por ejemplo, tenemos la auditoría financiera, que es lo que nos compete, pero también existe la auditoría tributaria, la auditoría de procesos. Y, por ejemplo, la auditoría tributaria está enfocada específicamente a lo que son los impuestos, ¿ok? Sin embargo, la auditoría financiera externa, la general, la que revisa los estados financieros de manera íntegra, también revisa lo que es impuestos y lo que busca es ver que efectivamente dentro de la determinación de estos impuestos se venga cumpliendo con las leyes, con las regulaciones que pide en este caso la SUNAT, ¿no? Para evitar estas sanciones que normalmente pues suelen caer el equipo contable tributario que viene presentando sus PDTs al fisco, ¿no? La auditoría lo que también permite es buscar que facilitar y adaptarse a los nuevos requisitos regulatorios y mejorar la reputación de la organización ante terceros, ¿no? La auditoría también, como les indico, busca mejorar esa reputación y facilitar la adaptación. Por ejemplo, en lo que va de este año o en lo que va de las normas internacionales de información financiera, que es lo que normalmente revisa o busca determinar razonablemente en los estados financieros, las auditorías financieras, hay constantes cambios y hay nuevas normas que vienen saliendo y que deben aplicarse. Por ejemplo, hay una que debe aplicarse a los estados financieros a partir del 2027. Esta norma de información internacional financiera es la NIF 18. Existen normas internacionales de contabilidad y existen normas internacionales de información financiera. Y una de ellas es una nueva que ha salido, que es la NIF 18, que trata todo sobre la presentación y revelación de los estados financieros. Ya existe una,
Ya existe una a la fecha, es la NIC 1, que también habla de presentación y revelaciones. Sin embargo, lo que hace la NIF 18 va a buscar complementar esta, ¿ok? Pero comparando una con otra, la NIF 18 es muy extensa, porque lo que está buscando es que ahora las compañías se adapten en general, sea minera, sea agrícola, sea una entidad financiera, sea una empresa de servicios, todas estén alineadas a esta norma. Es por eso que se indica que son normas internacionales de información financiera. Todas aquellas empresas que están bajo NIF se podría de alguna manera encajar en esta norma. Y cuando uno va a los estados financieros bajo NIF y bajo esta norma, todos tendrían que tener una presentación similar. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que el lector que vea los estados financieros pueda analizar mejor la presentación que cada una de las empresas, por más que sean de distintos giros, tenga una presentación muy similar. Entonces, lo que permite la auditoría es cuando llega la auditoría, revisa y dice, oye, tus estados financieros aún no vienen siendo, aún no se han adaptado a esta nueva norma que acaba de salir. Estos son los procedimientos que debes realizar, esto es lo que te falta. Entonces, la auditoría también permite eso, que las empresas puedan adaptarse a los nuevos requisitos regulatorios. Y lo que busca también es mejorar la reputación ante la organización de terceros, ¿no? Asimismo, la auditoría interna y externa proporciona una visión independiente. Ambos proporcionan una visión independiente, solo que uno es interna porque puede ser personal propio de la compañía. Yo conozco empresas en donde la auditoría interna está a cargo de un tercero, de una firma que se encarga a brindar servicios de auditoría interna. Y lo que hace la compañía es, oye, yo no quiero tener este personal de la empresa que me genere esta auditoría interna porque lo que yo quiero es que tengan mayor independencia. Entonces contrato a un tercero, una empresa que se dedica a auditoría financiera. Víctor, pero eso excluye a que no hay independencia en el personal de auditoría interna propia de la empresa. No, también existe esta independencia por parte del personal propio de la empresa que pueda brindar esta auditoría interna. Y es ahí en donde la auditoría externa tiene que certificar efectivamente el trabajo de esta independencia a través del trabajo que viene realizando la auditoría interna. ¿Qué sucede? ¿Cuándo es posible que la visión independiente de auditoría interna no sea validada por estos auditores externos? Cuando al revisar los papeles los papeles de trabajo que realiza la auditoría interna para la auditoría externa no son suficientes, no cumplen a cabalidad con los requisitos o con aquella evidencia que se requiere o trabajo riguroso que requiere haber efectuado algún control interno, ¿no? Entonces ahí se pone en duda la independencia de la auditoría interna. ¿Y qué hace la auditoría externa? No considera lo que viene realizando auditoría interna y procede a realizar mayores procedimientos. En auditoría externa, si auditoría externa ve de que efectivamente la auditoría interna es independiente, se basa en lo trabajado por auditoría interna y la revisión que tiene auditoría externa disminuye. ¿Por qué? Porque hay confiabilidad en los controles. Pero si estos no hacen su trabajo y por lo tanto la visión se ve sesgada, la independencia se ve sesgada, no se confía en la auditoría interna y la auditoría externa tiene que implementar e incrementar sus procedimientos, tanto por control interno como por pruebas sustantivas, que vamos a ir viendo más adelante. La auditoría interna es considerada una de las líneas de defensa dentro del modelo de la gestión de riesgos. Esta actúa de forma independiente, como les acabo de mencionar, evaluando íntegramente los sistemas de control de la empresa, evaluando esto de aquí, lo que la empresa ha podido determinar para buscar la eficiencia y la eficacia de los procesos. ¿Y qué busca? Busca identificar deficiencias. Y después de esas deficiencias, ¿qué es lo que brinda? Pues brinda emiten una carta de recomendaciones para buscar la mejora continua en cuanto a algún proceso que no sea eficiente dentro del negocio. Las funciones que pueden incluir es la revisión periódica de los procesos,
la detección de irregularidades, la desviación y la promoción de cuánto debe mejorar la cultura organizacional, ¿no? En cuanto a la ética también por parte de esta empresa, ¿no? O de la empresa. Mientras que la auditoría externa tiene como objetivo emitir una opinión sobre los estados financieros. Este de aquí, ¿ok? Tiene revisiones periódicas, busca mejorar la cultura de la compañía, busca irregularidades, desviaciones y al final brinda una carta de recomendaciones. Mientras que la auditoría externa, su objetivo es emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. ¿Qué quiere decir razonabilidad? Quiere decir que la auditoría externa no revisa al 100% todo lo que es los estados financieros de la compañía, todas las transacciones que puede haber realizado la compañía en el año, sino busca razonabilidad. Y esa razonabilidad, ¿cómo la cumple? Pues centrándose en aquellas partidas materiales, quiere decir importantes, significativas y donde se encuentra el riesgo. ¿Ok? Eso es lo que busca la auditoría externa. También tiene como objetivo, aparte de ello, el dar, como les digo, el aseguramiento a lo que es la auditoría interna. Es importante también aquí destacar que aunque la administración, ¿okay?, es la principal responsable, la administración, ¿no?, de establecer y mantener ese sistema de control interno, la revisión y la prueba de efectividad, esas recaen sobre los auditores independientes, ¿de acuerdo? Estos de aquí, ¿no?, son los responsables de establecer y de mantener, ¿de acuerdo?, ese sistema de control interno. Sin embargo, el tema de la prueba de efectividad de ese control interno recae efectivamente sobre los auditores independientes exclusivamente durante la auditoría financiera. De hecho, al planificar el trabajo, un auditor externo debe comprender la empresa y su entorno, incluyendo los controles internos, ¿no? Por eso, o sea, cuando llega la auditoría externa a una compañía, y es por eso lo importante de este módulo que vamos a revisar dentro de este programa, es que la auditoría externa no solamente revisa lo que son los estados financieros, sino que lo que hace es comprender todo el negocio, toda la empresa. Recuerdo que yo audité, por ejemplo, una empresa agrícola, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la empresa agrícola, pues ahí dentro de los activos está el activo biológico. Y este activo biológico, pues son las plantitas, ¿no? Estas plantitas que pueden dar, en este caso, paltas, que pueden ser espárragos, que pueden ser arándanos, que pueden ser plátanos, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegábamos a la compañía, lo primero que buscábamos es entender el negocio. Oye, ¿cómo es que esta empresa exporta banano? ¿Cómo esta empresa exporta los paltos? ¿Cómo es que esta empresa efectivamente puede determinar cuánto es el costo de poder plantar, digamos, esta semilla, ¿no? Y que ésta germine, que rinda los frutos y que ésta sea cosechada y que ésta sea trasladada al área de procesos, ¿no?, para ser empaquetado y que esto de aquí pase a venta, ¿no? Entonces, y si realmente, pues, oye, ya por acá entendemos lo que es el costo y cómo costean, y por otro lado es, oye, la venta, realmente el precio de venta es correcto en cuanto a su costo, hay una utilidad realmente, o es que de repente tienen que afinar el tema del costo, no hay un margen de utilidad realmente que esté ganando. Cuando ahí vamos, lo primero que hacíamos al llegar a la compañía era, oye, ¿sabes qué? Necesito que nos contactes con tu ingeniero de campo. Entonces nos contactamos con el ingeniero de campo, llévanos por favor a ver las plantaciones de paltos, las plantaciones de banano, las de espárragos, las de arándanos, lo que pueda tener estas empresas agrícolas. Una vez que estábamos ahí, podíamos tener un entendimiento efectivamente del campo, del terreno, de lo que se estaba produciendo,
y generar una expectativa de lo que podíamos encontrar en los estados financieros. Es por eso que lo que se quiere buscar con este módulo dentro de este programa es que entiendan la importancia y el skill que tiene un auditor externo financiero. No es solo una revisión de los estados financieros que emite la compañía. No, el auditor externo va a profundidad a tener que entender efectivamente el proceso de todo el negocio. No solamente íbamos a lo que eran las plantaciones, nos recorríamos el campo y podíamos ver a la gente trabajando, si efectivamente estaban produciendo. Es más, en una de nuestras visitas a campo, esta empresa se dedicaba a lo que era también la venta de banano, y en nuestro recorrido extenso en campo pudimos apreciar que había un área abandonada. Cuando nosotros nos acercamos, porque eso es lo que el auditor externo tiene ese olfato en cuanto a, oye, ¿qué está pasando? Si todo acá debería ser producción y si todo aquí es producción, por lo tanto, todo debería estar activo. Y vimos este lugar, esta línea de negocio que estaba parada, y que no habían personas. Fuimos, cuando preguntamos al ingeniero, nos dijo de que el área que estaba ahí se había detenido hace ya 2 años, y que este proceso en cuanto a los bananos ya no se daba. Lo que sucedía es que antes ellos recolectaban el banano y para dejarlo antes de la venta lo empaquetaban. Sin embargo, cambió esa modalidad. Ya no se empaquetaba, sino tenía otro proceso antes de llegar a la venta. Entonces, toda esa línea de negocio que era el empaquetado de estos bananos, ya no se estaba utilizando eso hace 2 años. Por lo tanto, teniendo conocimiento en cómo influye el proceso dentro de los estados financieros, para nosotros primero es, oye, en esta línea de procesos que está detenida, ya tenemos una observación. En principio, los activos fijos. El activo fijo no solo se está depreciando, el activo fijo puede que sea obsoleto, porque esto no se puede utilizar para ninguno de los otros cultivos. No se puede utilizar para el palto, no se puede utilizar para los arándanos. Por lo tanto, si no se va a utilizar, ya no es que se deba depreciar, es que esto ya se debería, de alguna manera, mandar al gasto por completo. Y es ahí en donde interviene el tema de los ajustes contables que genera la auditoría externa. Luego de haber tenido un entendimiento del cliente, de haber visto los procesos, podemos determinar de que efectivamente existen riesgos que auditoría interna puede no estarlo tomando. Y es ahí donde vamos a los estados financieros y les pedimos, danos tu detalle de activos fijos, y nos dan su detalle de activos fijos, salía todas estas maquinarias que estaban relacionadas con este proceso de empaque para los bananos, y ellos venían depreciando año a año. En la lectura de este detalle de activo fijo, se podía observar que estos activos fijos todavía tenían para depreciarse más de 5 años, pero ya habíamos visto de que efectivamente eso no se iba a utilizar. Por lo tanto, si no se va a utilizar, no debes de mantener esa depreciación a lo largo del tiempo, sino traerlo a la fecha. Y por lo tanto, debería todo demandarse al gasto. Eso es una opción. Otro es, analizando las normas, es que todo lo mandes como activos fijos mantenidos para la venta. Hay una norma internacional que te permite, oye, si tus activos tú ya no los vas a utilizar, pero consigues un comprador, ¿ok? En el periodo de un año, y me certificas de que efectivamente vas a realizar la venta de todos estos activos, ok, no lo deprecies, manténlo como activo, pero como un activo fijo mantenido para la venta, que no se puede depreciar. Bueno, son temas contables que están relacionados con el tema de lo financiero, ¿no? Y de la estrategia y la gestión financiera. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, y lo preponderante que es de alguna manera la auditoría externa financiera, es que
no solamente ve números, sino efectivamente esos números están respaldados por el entendimiento de todo el proceso del negocio, ¿no? Y así hay casos, o sea, si vamos a una minera tenemos que hacer todo el recorrido. Es más, entrar a los socavones, ver efectivamente si existen estos yacimientos de donde dice que están extrayendo efectivamente el mineral. Muchas empresas mineras, por ejemplo, en el caso de Perú, compran mineral a aquellos mineros informales, pero dentro de los estados financieros dicen que ellos los están explotando, que ellos están efectivamente extrayendo de sus socavones o de sus minas. Ahí el auditor externo agarra y dice, un momentito, necesito ver tus socavones, ver si efectivamente hay algún trabajo, ¿no? Es más, hubo una empresa que ya, una empresa minera aquí en el Perú, que se detectó que hacía esto, que decía que ellos producían, sin embargo, toda la compra del mineral era a mineros informales. Por lo tanto, todo eso impacta en la reputación de la compañía. Oye, estás comprando a mineros informales, esto genera, de alguna manera, ha habido temas muy álgidos en las noticias en cuanto a la minería informal y todo lo que hay detrás de ello, ¿no? Y que una empresa formal esté comprándole, pues es el tema de la imagen se ve pues eh, muy mal, ¿no? Y es ahí donde la auditoría externa interviene. Y es por eso que dice que cuando todo está bien, sí le da este realce a la compañía, ¿no? Entonces, por ese lado, se planifica este comprender a la empresa, nuestro entendimiento en cuanto a auditoría externa por experiencia, es durante todo el tiempo que estamos en la compañía. Porque puede que requieras algo más luego de un análisis y tienes que volver al campo, tienes que volver al socavón, ¿no? Dependiendo del negocio en el que estés. Es lo interesante de lo que es la auditoría financiera y de los diferentes giros a los que podemos auditar, ¿no? Y sobre esta empresa o sobre esta línea que les digo que estaba obsoleta, es ahí donde se analiza el control interno. Oye, ¿cuáles son los controles internos que la gestión, los de arriba, habían de alguna manera estipulado para el tema de su negocio, ¿no? Y ver si efectivamente se estaba cumpliendo, ¿no? Ahí es donde se consideran componentes como el ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, la información y la comunicación y el monitoreo de todo esto que se viene realizando, ¿no? La auditoría externa, pues una vez que evalúa las fortalezas del control, determinan la naturaleza, una vez que ya sí tiene el entendimiento del cliente y del negocio, recién ahí puede determinar la naturaleza y el alcance de las pruebas que debe de hacer. Es por eso que muchas veces el auditor agarra y dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que vayas y hagas un inventario físico de activo fijo, por ejemplo, en las mineras. Las mineras, en cuanto a activo fijo, es uno de sus principales activos. Tiene mucho activo fijo. Por lo tanto, uno que tiene experiencia en mineras dice, oye, ahí hay riesgo. Vayamos y hagamos un inventario de los activos fijos principales, pero sobre todo de los que se encuentran dentro de mina, que pueden decir que se puede ver en el reporte de activo fijo, pero que sin embargo no exista. Por lo tanto, uno de los procedimientos es realizar este inventario de activo fijo para dar efectivamente la confiabilidad a que estos existen y que la cuenta que agrupa activo fijo realmente esté conforme, sea exacta. ¿De acuerdo? En suma, la auditoría interna, externa, trabajan de forma complementaria, ¿no? La interna refuerza y mejora el sistema desde dentro, mientras que la externa brinda garantía a los stakeholders, ¿no? A los interesados, a los terceros, de que esta información que se está presentando en los estados financieros y que proviene de los procesos sea confiable, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Creo que ya los mencioné al principio de la auditoría, del control interno y de la adecuada gestión financiera, pues mejora
las decisiones financieras, ¿no? En cuanto a una información oportuna y confiable, ¿no? Por otro lado, reduce las pérdidas, ¿no? En cuanto a fraude, errores, sanciones. Y estas dos, pues, alinean la gestión financiera con la estrategia propiamente de la compañía y de los dueños y el apetito al riesgo. ¿Qué tanto riesgo está dispuesto a correr la empresa? ¿No? En este caso, busca o tiene un área de auditoría interna o no la tiene, ¿no? Ahí es en cuanto al apetito al riesgo, ¿no? ¿Qué tanto riesgo está dispuesta a asumir? Oye, ¿sabes qué? Yo como empresa no necesito auditoría interna, mi riesgo, mi apetito al riesgo es mayor, ¿no? Estoy corriendo un mayor riesgo porque no tengo esa área que de alguna manera me ayuda a fortalecer los controles que yo ya he puesto, ¿no? No tengo esa área. Esperaré de repente al cierre de año, buscaré una auditores externos que me hagan esta validación. Entonces, eso depende mucho del apetito al riesgo que tiene la compañía. Esas son las ventajas eh, que tiene el control interno, la auditoría y la gestión financiera, más o menos en el ejemplo que les había también indicado, ¿no? Otro punto es el marco conceptual de control interno aplicado a las finanzas, ¿no? Aquí pues tenemos, por ejemplo, uno de los marcos sobre los cuales se rige la auditoría es el marco COSO, y otro de ellos es el marco SOX, ¿no? Que son dos marcos sobre los cuales tanto el control interno, los riesgos y la auditoría externa se basan pues para poder, por un lado, fortalecer y por el otro lado, asegurar de que efectivamente se venga cumpliendo con ese control interno, ¿no? En este módulo o en el día de hoy lo que vamos a ver es el tema de COSO. Dentro del programa, dentro del módulo también se verá lo que es SOX. El tema de COSO es la base, por ejemplo, sobre la cual se fundamenta el siguiente modelo, que es SOX, que es allá en Estados Unidos, producto de los fraudes, se genera esta ley que vamos a tocar. Entonces, si nos vamos al COSO, es el marco más reconocido internacionalmente para estructurar y evaluar los sistemas de control interno, ¿no? Es un comité el cual ofrece principios, directrices que ayudan a la organización a diseñar controles efectivos. Así es, eso es lo que genera el COSO, ¿no? Permite que la compañía, la empresa, diseñe controles efectivos, gestione riesgos y asegure el cumplimiento de la normatividad. Todo ello buscando también la eficiencia en las operaciones. Volvemos otra vez al tema de las operaciones, de la eficiencia con la que éstas se deben realizar. Entonces, eso es más o menos lo que de alguna manera busca este marco reconocido internacionalmente, ¿no? Este marco establece, como pueden ver acá, 5 componentes claves que deben funcionar en conjunto, ¿okay? Que deben funcionar en conjunto para que el control interno sea efectivo. El primero, por ejemplo, es el ambiente de control. Ahí está el tono ético, o sea, ahí está el lineamiento que viene a dar la alta gerencia, ¿no? ¿Qué es lo que quiere realmente la compañía? O sea, ¿de dónde apunta? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? Los indicadores que efectivamente buscan. También está el entorno organizacional que influye en la conciencia del control de todos los miembros de la empresa, ¿no? O sea, lo que busca el ambiente de control es interiorizar este control interno que estipula la alta gerencia dentro de la empresa, dentro del personal. Por eso se habla de la cultura ética, de la integridad, de la estructura organizativa, de la asignación de responsabilidades. Posteriormente a ya tener toda compañía un ambiente de control sólido, haber buscado que se genere conciencia en la compañía, en los trabajadores, en cada área,
viene la evaluación de riesgos. Oye, yo ya tengo un ambiente de control, ya he estipulado los controles para cada área, ahora pasamos a evaluar los riesgos, ¿no? Que son procesos para identificar y analizar los riesgos relevantes, financieros, operativos de cumplimiento, que puedan impedir el logro de los objetivos de la empresa, ¿no? Esto que se ha trazado aquí, oye, a través de la evaluación de riesgo, busco si hay algún riesgo clave que pueda impedir el logro de lo que la compañía se ha trazado, de ese objetivo que quiere la empresa, con la finalidad de gestionarlos. Oye, si tengo un riesgo, ¿cómo lo mitigo? ¿Cómo lo gestiono? ¿No? Eso es lo que busca este segundo punto dentro de lo que es el modelo, el marco COSMO. Posteriormente a la evaluación pasamos a lo que son las actividades de control, ¿de acuerdo? Las actividades de control. Bueno, acá se ha quedado como bien de control, pero es las actividades de control. Las actividades de control, ahí se encuentran las políticas y procedimientos concretos que se implementan para mitigar estos riesgos identificados. Ahí, por ejemplo, pueden haber el tema de autorizaciones, verificaciones, conciliaciones y lo fundamental, la segregación de funciones. ¿Ok? Uno de los aspectos más importantes que debe definir la alta gerencia dentro de sus políticas y procedimientos es la segregación de funciones. ¿Por qué? Porque si tú no segregas funciones y una misma persona es juez y parte, es donde puede generarse los fraudes, los errores, ¿no? Y de alguna manera vulnerar el tema de los activos y de la eficiencia en cuanto al proceso que tiene la compañía, ¿no? ¿Qué otro punto tenemos? Es la información y la comunicación. Ahí está la captura y el flujo adecuado de la información financiera operativa, tanto interna como externamente, que permita a las personas desempeñar sus responsabilidades. Es lo que busca esa información y comunicación. Yo ya tengo lo que quiero, sé cuál es mi objetivo, ¿ok? Y lo que yo estoy buscando en cuanto a lo que quiero para mi negocio y por lo tanto para mantener esos objetivos lo que busco es evaluar esos riesgos que puedan impedir esos objetivos para posteriormente generar esas actividades de control, las políticas, los procedimientos, plasmarlos, ¿no? Porque una vez que tú detectes o auditoría interna, auditoría externa, detecte un riesgo, lo que se tiene que implementar dentro de las actividades de control inmediatamente es definir un control que mitigue el riesgo que hemos podido detectar, para posteriormente que informarlo y comunicarlo, reportes financieros, ¿no? Informar y comunicarlo a las áreas relacionadas en donde se hayan generado estos riesgos para aplicar el nuevo control y diseñarlo y otra vez estar alineados a los objetivos que tiene la compañía, ¿no? Y por último, lo que es el monitoreo, que es la supervisión continua o periódica de los controles internos a través de las evaluaciones, ya sea internas, por parte de auditoría interna, o externa por parte de los auditores externos, para asegurar que estos permanezcan efectivos, ¿no? En el tiempo y se adapten ante los cambios. Estas son las tres líneas eh, que se aplica dentro de este modelo COSO que venimos revisando y dentro de la gestión financiera, ¿no? Una de ellas es finanzas operativas, contabilidad, tesorería, cobranzas, ¿no? Digamos, son los controles propios de cada área. Luego tenemos la segunda línea, que son los riesgos, cumplimiento y control de gestión. Aquí están de alguna manera puede estar acá la matriz de riesgos que deriva de todos los controles que se estén aplicando dentro de cada una de las áreas como segunda línea. Y posterior tenemos la tercera línea que ya es propiamente auditoría financiera, entrando a lo que es la revisión de cada uno de los puntos anteriores, ¿no? Los componentes que mencionamos anteriormente
se aplican sobre los distintos objetivos que tiene el negocio. Estos 5 componentes que mencionamos dentro del sistema COSO, dentro del marco COSO, ¿no? Y COSO categoriza los objetivos en operacionales, información financiera y de cumplimiento, ¿no? En el contexto financiero, ¿no?, el énfasis está, y como venimos diciendo, en la confiabilidad del reporte financiero, ¿no? Eh, ¿Qué implica esto? Bueno, que cada cifra en los estados financieros, estado de resultados, estado de situación financiera, estado de flujo de efectivo, cambio en el patrimonio neto y notas a los estados financieros, se encuentre respaldada por la eficiencia y la eficacia de los procesos que se vienen llevando a cabo y de los controles que provengan o detecten errores materiales y o de fraudes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar del estado de situación financiera, ¿no?, estas deben asegurarse de que efectivamente se haya registrado la integridad. Lo que sucede es que dentro de la auditoría financiera existen aseveraciones. Estas aseveraciones son confirmaciones. Estas confirmaciones principales es la integridad, que viene a ser la totalidad. Esa es una de las aseveraciones. Luego es la exactitud, ¿no? Es otra. En el caso de integridad es que nada falte. Tenemos que aplicar procedimientos que nos permitan dar aseguramiento de que se vienen cumpliendo con estas aseveraciones, y la que estamos comentando ahorita, que la aseveración de totalidad. Por lo tanto, la auditoría, luego del entendimiento de todo el negocio, va a aplicar procedimientos por la cual va a validar de que efectivamente se venga de que en dicha cuenta, por ejemplo, que estamos hablando ahorita, que es cuentas por cobrar comerciales y que su contrapartida es ventas, por lo tanto hablamos de ambas cuentas, se encuentre absolutamente todo lo que la compañía vendió en el año que se está auditando, ¿no? ¿Qué suele pasar? Suele pasar que nosotros como auditores vamos a revisar lo que es ingresos, lo que es cuentas por cobrar, solicitamos, ojo, solicitamos uno de los procedimientos, es procedimientos posteriores a la fecha de cierre, posteriores al 31 de diciembre, y requerimos, oye, proporciónanos todas aquellas facturas emitidas entre el 1 de enero del año siguiente en adelante. Si estamos en el mes de enero o febrero, serán hasta esos meses. Si estamos en el mes de marzo, hasta el mes de marzo. Pedimos la información que respalde las ventas y validamos que efectivamente las ventas que se hayan producido posterior al cierre del año correspondan al siguiente año y no al año que estamos auditando. Y suele pasar que dentro de nuestra revisión, dentro de uno de nuestros procedimientos posteriores, detectamos que dentro de la emisión de las facturas de las ventas que se realizaron en el siguiente año, existen facturas que tienen fecha del año anterior, ¿no? Por las ventas realizadas el 31 de diciembre del 2000, por ejemplo, 24, cuando estamos auditando efectivamente el año 2024 y revisamos la documentación en el año 2025, ¿no? Entonces, o puede que efectivamente esta transferencia, porque la norma no solamente es, oye, revisa lo que dice el comprobante, no. Puede que el comprobante no diga nada, pero sin embargo la guía, porque es ahí donde viene el olfato del auditor, no solamente la factura, sino la guía. La guía te indica de que efectivamente se han transferido los riesgos y los beneficios. La guía dice que has transferido los riesgos y beneficios, o sea, que has entregado el bien en el año 2025 y no en el 2024. Entonces, no es solamente ver el comprobante de pago, sino es analizar más allá la documentación que se requiere para poder validar que efectivamente los ingresos del año 2024, que es el ejemplo de cuentas por cobrar y de ventas, sean efectivamente íntegros y no esté faltando nada, que viene a ser el caso de todas aquellas facturas que se vienen emitiendo en el año 2025, pero que están relacionadas con el año 2024. ¿De acuerdo? Otra de las aseveraciones
que también se mitiga con la auditoría financiera, es la aseveración de exactitud. Oye, por un lado sabemos que es todo, ¿no? Que en el año has realizado 100 ventas, ¿ok? Es todo, pero necesitamos ver la exactitud de que efectivamente el número por las ventas sea efectivamente lo que hayas vendido. Y ahí viene todo un cruce entre lo que se generó en el documento, lo que está en la contabilidad, lo que el cliente pidió, ¿no? Y lo que al final se despachó. Es todo un análisis que se tiene que hacer por eso intervienen, sí, sí, por eso se habla de la eficacia en todo el proceso, porque no solamente es el área contable, vamos a la otra área, que es el área, en este caso, de ventas, y también al área de lo que es, en este caso, despachos, o lo que vendría a ser logística, porque son ellos al final quien le ponen un sello a su guía de salida, guía de remisión, ¿no? Un sello con la fecha, ¿no? Y esa fecha en la que se da la salida es el momento en que financieramente se está transfiriendo los riesgos y beneficios. Y dice la norma que es ahí donde tú debes reconocer el ingreso. ¿Qué pasa si yo en el 2024 facturé, ¿no? Por la venta de X productos, ¿no? Facturé en el 2024, pero mi guía de remisión tiene fecha del 2025, 1 de enero del 2025. Los riesgos y beneficios están siendo recién trasladados en el año siguiente. Por lo tanto, por norma, tú no puedes reconocer en el año 2024 esos ingresos y esa cuenta por cobrar, porque no pertenecen a ese año. Los riesgos y beneficios no se han transferido se han transferido en el año siguiente, según la documentación que tenemos. Por lo tanto, se genera un ajuste. Se saca ese ingreso, esa cuenta por cobrar del año 2024 y se manda al 2025. Claro, siempre y cuando esto sea material, porque el tema de auditoría externa siempre va sobre la materialidad, sobre la importancia, sobre si el saldo es importante, ¿sí? ¿No? Entonces, otra de las aseveraciones es la exactitud, ¿de acuerdo? Tenemos aseveraciones de exactitud, tenemos aseveraciones de integridad, tenemos aseveraciones de evaluación. Viendo también esta misma cuenta por cobrar comerciales, existe una estimación dentro de las cuentas por cobrar comerciales. ¿Cuál es esta estimación dentro de las cuentas por cobrar comerciales? Es la pérdida crediticia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las empresas no vienen reconociendo una pérdida crediticia esperada, que es lo que la norma te pide. La norma no te dice que tú registres una estimación por pérdida crediticia cuando no te paguen. No. La norma te dice anticípate a ese posible no pago y por lo tanto estima qué tanto deberías reconocer a la fecha como pérdida crediticia esperada. Por eso se dice esperada, no incurrida, esperada. Yo espero como empresa de todas mis cuentas por cobrar, no, de todas mis cuentas por cobrar del 100%, un 20% no voy a cobrar. Por lo tanto, ese 20% tengo que registrarlo. Pero eso es una estimación contable que está relacionada con la aseveración de estimación, ¿no? De evaluación, que es una de las pruebas más complejas que tiene la auditoría externa, porque esta estimación es a juicio experto, a criterio de juicio experto. Si bien es cierto, la norma te da ciertos lineamientos, pero al final, por ser estimación, siempre se da con la mejor información que tiene la compañía y por lo tanto con el mejor análisis que realizan ellos. Y nosotros como auditores, tanto externos como internos, tenemos que retar eso, ver que efectivamente estas consideraciones que ha tenido, en este caso, el área de finanzas, el área de cobranzas, para determinar que efectivamente no se espera cobrar un 20%. Ya sea que, oye, ¿y cómo podemos evaluar eso, Víctor? Bueno, vayamos a la información histórica. Vayamos a la información histórica y veamos efectivamente cuánto vienen dejando de pagar tus clientes año a año, ¿no? Oye, sí, mi ratio es de un 20%. Se fundamenta, esta estimación está fundamentada en un ratio histórico que se puede ver de forma objetiva. Bueno, y acá interviene dentro de la auditoría otras normas. La auditoría es extensa, ¿no? Otras normas como el valor razonable, y el valor razonable está muy relacionado con lo que es la aseveración de
valuación, ¿no? El marco COSO ha demostrado ser una herramienta eficaz, ¿no? Y es por eso que se viene utilizando dentro de cada una de las líneas, ¿no? Y por ello lo vienen adoptando ampliamente las compañías, ¿de acuerdo? Es más, de hecho, reguladores como la SEC, que es esta entidad que supervisa a las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, requiere que las empresas evalúen sus controles internos apoyándose en este marco del cual venimos hablando por ser reconocido de manera internacional. Hablamos del marco COSO. ¿De acuerdo? Y esto no se realiza solamente en Estados Unidos, en Perú, lo aplican muchos países, ¿no? Buscando las mejores prácticas de control interno en finanzas. Es más, incluso cuando no es un mandato, porque ¿qué sucede? En Estados Unidos es un mandato que se cumpla con la ley SOX y la ley SOX está basado en COSO, ¿no? Entonces no es solamente por mandato, ¿de acuerdo? Entonces por ahí también va decantando la respuesta, es su costo, es gasto, realmente nos da alguna ventaja en realizar estas auditorías o ya no solamente es aplicar la auditoría, sino es de alguna forma el control interno en cuanto a lo financiero, ¿no? Ya que estamos profundizando en cuanto al marco COSO, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos típicos en la gestión financiera eh, y su impacto? Bueno, vamos a irlo viendo, pero el objetivo de este slide o de todo este punto 3 es de alguna forma hacer visible que estos riesgos, hacer visible estos riesgos y su efecto, qué tanto puede impactar al proceso y por lo tanto a los estados financieros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos tres tipos de riesgo en cuanto a tesorería, que es un área, en cuanto a la información financiera y en cuanto a riesgos de cumplimiento, que son, digamos, los principales tipos de riesgos que pueden existir dentro de una compañía, ¿no? Entonces, en ausencia de controles internos efectivos, ojo, en ausencia de controles internos efectivos, o sea, sí existen controles internos, pero lo que pasa es que no son efectivos. La gestión financiera de una organización se expone a múltiples riesgos, ¿de acuerdo? A múltiples riesgos que pueden materializarse en un impacto negativo y significativo para la compañía en cuanto a los objetivos que viene buscando y que hemos visto anteriormente dentro de los componentes del marco COSO. Algunos de los riesgos típicos en la gestión financiera, ¿de acuerdo? Pueden ser errores financieros significativos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en cuanto a los registros contables incorrectos, tomando como por ejemplo nuevamente el tema de las cuentas por cobrar y las ventas y los ejemplos que les he dado, el no registrar esta venta, esta cuenta por cobrar en el periodo que le corresponde, en el que se trasladan los riesgos y beneficios, pues genera un registro incorrecto, ¿no? En cuanto a la información financiera, los estados financieros y que estos presenten errores, ¿no? Y puede ser material, puede distorsionar efectivamente el tema de la presentación a los estados financieros, ¿no? Eh, Además, sin un sistema de control, ¿okay? En este caso, o sea, si no se aplica COSO o algún otro sistema de control, es posible que la información a presentar tenga errores, ¿no? Afectando la planificación y afectando la credibilidad de la compañía, ¿no? También otro de los riesgos, ¿no? Así como el error financiero,
significativo, está el riesgo de fraude, la manipulación contable, lo que hizo Enron, que bueno, detallaremos más a más profundidad en el programa, ¿no? Estos sí son, en el caso de fraude, son actos intencionados, ¿no? De empleados y de directivos, de personas que tienen algún poder dentro de la empresa, con la finalidad de beneficiar sus propios intereses a costa de la compañía. Hablamos de malversación de fondos, maquillaje en cuanto a lo contable, ¿no? Además, la falta de controles adecuados puede permitir que se alteren registros contables o transacciones para ocultar pérdidas, desviar activos. Ojo, todo esto se presta para ocultar pérdidas. ¿Qué pasa con las empresas? Normalmente lo que las empresas buscan es que exista una rentabilidad, que exista una utilidad, que vean que efectivamente tu empresa es rentable y de alguna manera genera interés en algún tercero que quiere invertir o en algún cliente que quiera comprar, ¿no? Digamos. Entonces, pero el tema del fraude lo que busca es maquillar esos estados financieros, ¿no? Alterar esos registros contables como lo hizo Enron, ¿no? En donde a pesar de tener ingresos, lo que buscan es pérdida, ¿no? Algunos lo hacen por temas tributarios, ¿no? Para no pagar impuestos. Pero sin embargo, si va a la auditoría financiera, oye, ve que efectivamente el resultado no debe ser pérdida, el resultado debe ser ingreso. Por lo tanto, hay que realizar ajustes. Entonces, pero eso es tema de fraude. Yo recuerdo que nosotros auditando la cuenta del rubro de caja, en lo que vendría a ser efectivo, equivalente de efectivo, nosotros lo que hacemos es analizar las cuentas corrientes. Entonces, cuando vamos a lo contable, ojo, empezamos por lo contable, vemos una cifra. Oye, en lo contable, la compañía cuenta con cuentas corrientes en distintos bancos, 5 bancos de acá de Perú, ¿ok? Y en cada banco tiene un importe. Entonces, lo que nosotros hacemos es, oye, necesitamos confirmar de que el saldo que tienes contablemente sea exacto e íntegro, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Uno de los procedimientos dentro de la auditoría, y que también lo puede hacer tanto la interna como el externo, y puede ser parte del control interno, es hacer una confirmación a los bancos. Le enviamos una carta al banco y le decimos, Banco X, Y y Z, díganme por favor cuánto tiene la compañía en sus cuentas corrientes. Y lo que hace el banco es responder respondiendo a la carta, enviando una confirmación en donde indica, oye, la compañía que tú estás auditando tiene en el banco X, Y, Z tales importes. Por lo normal, cruzan. Pero ¿qué pasó en una empresa a la cual nosotros habíamos ido a auditar? El tesorero, quien se encarga de las conciliaciones bancarias, nos brindó un estado de cuenta falsificado. De esos que se consiguen en algún, creo que sí, siempre existen estos negocios que de alguna manera alteran cualquier documento. Y lo que hizo la compañía, en este caso lo que hizo el tesorero, era alterar los estados financieros, generando unas cuentas corrientes, el estado de cuenta del banco, obteniendo estado de cuenta del banco falsificados. ¿Qué pasaba? Que en algún momento hubo un desfalco. La conciliación que ellos venían realizando a la fecha cruzaba, pero cuando nosotros comenzamos a retroceder producto de este estado de cuenta falsificado, nos dimos cuenta de que en el mes de febrero, empezando el año, había una diferencia entre el saldo en bancos y saldo en libros. Esa diferencia fue maquillada y fue cubierta por este estado de cuenta adulterado, ¿no? Y que por lo tanto, pues es ahí donde control interno, auditoría interna, auditoría externa, ¿no? Controles internos, en conjunto, de alguna forma se complementan y permiten brindarle a la compañía esta fortaleza en cuanto a esa debilidad que existía, no en el control,
sino en las personas. Porque como recordamos, en el marco COSO, lo que busca uno de los componentes es que en los objetivos el tema ético y lo que quiere la compañía se interiorice dentro de cada una de las personas y de la compañía, pero no lo consiguieron en el área de tesorería, ¿no? Y es ahí en donde viene el tema del fraude y es uno de los riesgos típicos que puede tener una compañía, ¿no? Y por último está el tema del incumplimiento normativo, ¿no? Sanciones legales, errores u omisiones en el cumplimiento de leyes financieras, tributarias, mercantiles, bursátiles, debido nuevamente a controles deficientes. Y esto puede derivar en multas, en litigios o en restricciones regulatorias, ¿ok? En sectores altamente regulados, una auditoría externa adversa por debilidades de control interno puede desencadenar penalidades significativas para una organización. Por ejemplo, lo que sucedió el año pasado con una empresa es, por ejemplo, que tenía temas con la SUNAT, tenía problemas con la SUNAT, en el caso de Telefónica tenía problemas con SUNAT y habían varias cartas fianzas con ellos no querían asumir, no querían pagar, todo estaba en tema legal, ¿no? Todo estaba en tema legal. Sin embargo, hacia cierre el año, pues la empresa tiene que, se ve mermada en cuanto a que debe de pagar, se le exige pagar todo este tema que tenía con la SUNAT y eso debilita a la compañía, ¿no? Bueno, ya sabemos en qué decanta el tema de Telefónica, de esta empresa, pero generó un riesgo para lo que eran sus estados financieros, ¿no? Debilitó también su imagen y generó un ajuste en cuanto a sus estados financieros por esta deuda que tenía y que se encontraban en litigio, ¿no? Al no tener este cumplimiento normativo y evitar estas sanciones, ¿no? Todo este riesgo impacta, ya que se genera una pérdida de confianza en los inversionistas y en terceros, los stakeholders, ¿no? La divulgación de los controles débiles o fallas deteriora la credibilidad de la empresa y por eso la importancia del controller, ¿no? La importancia de este módulo, la importancia de la auditoría y de los controles, ¿no? Ya que eh, estas fallas, estas debilidades en los controles deterioran la credibilidad de la empresa ante los accionistas, acreedores, clientes, ¿no? El mercado en general, ¿no? La reputación financiera es difícil de volver a reconstruir una vez de que esa confianza se ha perdido, ¿no? Y esto puede traducirse pues en la caída, si es que tiene acciones, en su caída, en su precio de acción, lo que pasó con Telefónica, por ejemplo, ¿no? Sus acciones cayeron totalmente, ¿no? O que su crédito que pueda dar el banco se encarezca, ¿no? Al no ser confiable, ¿no? O en todo caso fuga de inversionistas. Oye, sabes que ya no quiero invertir en este negocio porque es riesgoso, ¿no? Esos son los principales riesgos, ¿no? Que podemos definir dentro de una compañía y de los impactos que esto puede generar, ¿no? En cuanto al diseño de controles claves por procesos financieros, ¿de acuerdo? En cuanto al diseño de controles claves por procesos financieros, es el siguiente punto que vamos a tocar y a revisar. El objetivo aquí es bajar, ¿no? Digamos, a tierra, digamos, cómo se controlan realmente estos riesgos que venimos comentando, ¿no? Y que de alguna manera están bajo marcos, uno de los principales cosas que venimos viendo, ¿no? Entonces, este es el enfoque riesgo-control y más o menos la secuencia que hay que seguir y que guarda mucha relación eh, con lo que es el marco COSO, ¿no? No basta con entender la teoría de control interno, no basta con lo que hemos venido mencionando hasta hace un momento.
lo importante de una vez que se identifica un riesgo, una vez que se aplican estos controles internos, es crucial diseñar, ¿ok? E implementar controles específicos en cada uno de los procesos financieros y de las áreas claves de la empresa, de las empresas en general. Y esta es la secuencia que deben seguir, ¿no? Identificamos el riesgo, en este caso, por ejemplo, lo puede realizar tanto auditoría interna como auditoría externa, ¿no? Oye, Víctor, ¿esto qué significa? ¿Que no hay un control? No, sí puede haber un control, pero este control es deficiente. Por lo tanto, se puede identificar un riesgo. Pero también puede ser que no exista un control y que dentro de todo nuestro recorrido y entendimiento, como auditores, identifiquemos un riesgo potencial, el cual no tenga control. Sobre esto definimos el objetivo de control. ¿Qué queremos mitigar conocido este riesgo? ¿Qué es lo que queremos, disculpen, qué es lo que queremos mitigar conocido este riesgo? Y es por eso ahí donde debemos definir el objetivo del control, ¿de acuerdo? Posteriormente a eso, después de tener el objetivo de control, ya buscamos que diseñarlo. Diseñamos ese control y lo implementamos, ¿de acuerdo? Para posteriormente monitorearlo, ver que efectivamente ese control que se ha diseñado e implementado esté realmente mitigando a través del objetivo, viene cumpliendo con el objetivo y que permita mitigar ese riesgo. Vamos a ver tres grandes procesos, que es ingresos, egresos y cierre contable, donde buscaremos que describir algunos controles fundamentales en cada uno de ellos. Tenemos uno de los ciclos y procesos principales dentro de lo que son todas las compañías, son los ingresos, ¿de acuerdo? Entonces vamos analizando el proceso de ingresos que está relacionado tanto con ventas como con cuentas por cobrar, ¿de acuerdo? Y dentro de este ciclo, dentro de este proceso, ¿ok? Ciclo se le llama pues a todo el recorrido que tiene toda esta área, ¿no? Para generar propiamente la venta, ¿no? Existen riesgos y existen controles. Abarca la venta de bienes o puede ser también servicios hasta la cobranza del efectivo. Ese es el ciclo, ¿no? Desde la venta hasta la cobranza del efectivo. Y los controles buscan garantizar que las ventas registradas sean reales, completas y cobrables, ¿no? Reales, que efectivamente eso se haya dado, ¿no? Completas, de que efectivamente no falten ingresos por registrar, y cobrables, hablamos de la pérdida crediticia. Oye, ¿realmente todo es cobrable? Bueno, apliquemos controles para poder efectivamente cumplir con ello, ¿no? Y algunos de los controles pues que se tienen en lo que es ingresos, el principal aquí y en los demás ciclos y en los demás procesos que veamos, lo principal es la segregación de funciones. También tenemos el control de corte de ingresos al final de cada periodo, como les comenté hace un momento, se hace un corte de ingresos para determinar en qué momentos efectivamente se transfirieron los riesgos y beneficios hacia, en este caso, el cliente, ¿no? Eso es un corte de ingresos para determinar efectivamente los ingresos que respaldan estas facturas, estos comprobantes, correspondan al periodo correspondiente, ya sea 2024 o ya sea 2025. ¿Esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de evitar
registrar ingresos anticipados antes de haber transferido los riesgos y los beneficios, ¿no? O omitirlos, ¿no? Porque se transfirió los riesgos y beneficios en el año, pero recién se generó el documento al año siguiente, ¿no? También se puede omitir. Entonces los ingresos pueden estar sobreestimados, pueden estar subestimados, ¿de acuerdo? Ese adecuado corte de ingresos asegura la correcta periodificación de los ingresos. Asimismo, relacionado con esto, es importante verificar, como ya les dije, el tema de la totalidad, de la integridad de las ventas. O sea, todas las transacciones de ventas efectuadas deben haberse registrado, ¿de acuerdo? Otro control que podremos tener también es la evaluación del crédito y provisiones por incobrables, lo que les menciono en cuanto a la pérdida crediticia esperada. ¿De acuerdo? Este control de evaluación de crédito y provisiones de incobrables, ya les he mencionado el ejemplo de aquello que no se va a cobrar a futuro, que se sabe por análisis y que muchas compañías no lo registran. Entonces, sí debería haber una estimación de cuentas por cobrar. Lo otro sería lo que hemos mencionado, que es la segregación de funciones, ya que ninguna persona debería controlar todas las etapas de una transacción de ingresos para reducir el riesgo de fraude o error, ¿no? Por ejemplo, quien aprueba las condiciones comerciales o las líneas de crédito no debería ser quien registra las facturas, ni quien recauda, ni quien registra, ¿no? Esta separación de funciones dificulta, debilita la posibilidad de que existe una manipulación indebida, ¿no? Como por ejemplo que existan facturas por ventas ficticias o desviar cobros, ya que requiere la colusión de varias personas. Un control asociado es que áreas independientes verifiquen las operaciones. Un ejemplo podría ser que el departamento, el área de contabilidad, sea quien reconcilie diariamente o semanalmente las ventas registradas versus los ingresos de efectivo bancarios, asegurando que todo cobro recibido corresponda a una venta ya registrada, ¿no? Y cualquier diferencia detectada debe investigarse de inmediato. En el caso de los egresos, ¿no? Aquí el proceso de egresos cubre, aquí este proceso cubre desde la adquisición de los bienes y servicios, ¿ok? Compras, hasta el pago al proveedor o acreedores, incluyendo también el pago de obligaciones como la planilla e impuestos. Los controles en este ciclo, ¿qué buscan? Bueno, buscan asegurar que la empresa solo pague lo que efectivamente recibió, que los pagos sean apropiados, autorizados también y que se registre correctamente cada salida de efectivo. Los controles claves ahí en este caso incluyen, por ejemplo, un control de 3 vías, así se le llama en compras, ya que antes de efectuar el pago de una factura de proveedor, se debe conciliar 3 documentos fundamentales: la orden de compra, la evidencia de recepción o la de almacén y la factura del proveedor. Estamos hablando en lo que es egresos, en lo que es compras. Entonces, oye, para analizar compras, similar a lo que hacemos en ventas, no es solamente el documento o el comprobante de pago, sino en este caso la guía. Y en este caso, en lo que es compras, también es similar. No solamente es el comprobante de pago que respalde cuánto yo le he pagado al proveedor, ¿no? Sino también la orden de compra y la recepción. En este caso, para saber que efectivamente hay esto ingresado al almacén.
Y por otro lado, validar de que efectivamente eso que entró al almacén fue solicitado con la aprobación del gerente o de la persona que tiene a su cargo, pues en este caso, el almacén. Este triple cotejo que señalo como control garantiza que se pague únicamente bienes y servicios realmente solicitados, primeramente, y recibidos, y al precio acordado, porque también hay colusión entre el quien recepciona y el proveedor, ¿no? Adicionalmente, los sistemas deben contar con alertas para detectar y bloquear facturas duplicadas, evitando pagar dos veces la misma obligación por error o por fraude, que también se ha dado. ¿De acuerdo? Otro control son las aprobaciones y segregación en los pagos. Los pagos, especialmente los de mayor cuantía o sensibilidad, deben requerir aprobación dual, dos personas. Las aprobaciones de los pagos deben tener como mínimo aprobación de dos personas. O sea, doble firma, doble autorización, personas independientes, antes de que el pago sea liberado y enviado en la cuenta corriente del proveedor o del trabajador, dependiendo de ello. Entonces, aquí podremos poner un ejemplo. El pago de una transferencia electrónica puede configurarse para que una persona lo ingrese en el sistema bancario, pero otra diferencia lo apruebe de manera electrónica. Estaría correcto. Esto además se le sumaría la separación de responsabilidades, más conocida como segregación de funciones, entre quienes registran las facturas y quienes ejecutan el pago. Todo esto forma un sistema de doble control que dificulta que existan salidas indebidas de dinero. Eso es lo que evita este control. También aquí tenemos el tema, aquí, en este ciclo, otro riesgo son, o perdón, otro control vendrían a ser las conciliaciones bancarias periódicas, ¿no? Por otro lado, tenemos también otro proceso importante dentro de lo que es la compañía y es el cierre contable. Y netamente esto sí está enfocado al área contable. Mientras que al otro lado estábamos hablando de procesos de venta, procesos de compras que abarcan a más de una área. En este caso estamos hablando del área contable. Este cierre contable es un proceso periódico en el cual se finalizan los registros contables de todas las transacciones que se hayan dado en el mes y así durante los 12 meses y también durante todo el periodo y que de alguna manera respalde los números que se encuentran en los estados financieros. Un cierre contable robusto requiere controles que aseguren que nada importante queda fuera de los registros contables y que por lo tanto la información financiera ha sido revisada de manera crítica antes de la emisión de los estados financieros. Entre los controles que tenemos ahí es, bueno, el control de calendario de cierre y bloqueo de periodos. Es esencial contar con un cronograma de cierre contable que detalle las actividades a realizar, responsabilidades y fechas límites, ya que este calendario establece disciplina y asegura que todos los pasos por provisiones, revisiones, registros, ajustes se completen de forma oportuna. Una vez concluido el periodo y efectuado todos los ajustes de cierre dentro de este ciclo, se procede al bloqueo del periodo en el sistema contable. Una vez que ya se cerró el ciclo, ya se cumplieron con todos los controles, mitigando todos los riesgos, se cierra el periodo contable y nadie más puede hacer un registro a ese periodo.
¿ok? Por ejemplo, estamos en marzo, los primeros días de marzo, y y ya se cerró febrero, ¿no? De acuerdo a lo que menciona en cuanto al cierre contable. Entonces, no podríamos ver, ya que febrero está cerrado, nosotros no podríamos volver a abrir febrero, ¿de acuerdo? Porque eso sería un riesgo. Si nosotros determinamos que efectivamente una vez cerrado los estados financieros, se ha abierto nuevamente, pues nos lleva a indicar por qué se abrió. Normalmente sería porque se ha generado un ajuste, ¿no? Pero esto de aquí tendríamos que analizarlo y ver por qué se generó ese ajuste y llevó a abrir el libro que ya se encontraba cerrado. Otro control dentro del cierre contable son las reconciliaciones y ajustes finales, ¿no? Antes de dar por cerrado un periodo, se deben realizar conciliaciones completas de las cuentas y realizar los ajustes necesarios. Todo esto incluye verificar que los saldos de las cuentas contables coincidan con las subcuentas o registros auxiliares correspondientes, ¿no? Entre ellos tenemos las conciliaciones bancarias, que hablamos hace un rato que existe riesgo, los clientes, ¿de acuerdo? Los proveedores, el inventario, los activos fijos y obligaciones fiscales, también obligaciones fiscales, ¿no? Asimismo, se revisan, ¿no? Asimismo, se revisan y contabilizan adecuadamente todas las provisiones, estimaciones. Un control importante es utilizar listas de verificación, checklist de cierre, para no omitir ninguno de los pasos a seguir. ¿De acuerdo? A ver, continuemos. A ver, un momentito que se ha colgado, creo. Sí, se ha colgado. Un momento, por favor. Ujú. Sí, de acuerdo. El siguiente punto sería la auditoría de la gestión financiera, un enfoque y valor agregado. ¿De acuerdo? El objetivo de este punto es que vean cómo la auditoría es una aliada estratégica de las finanzas. Y creo que con esto queda claro y podemos resolver o responder a la primera pregunta con la que empezamos esta ponencia. La auditoría, ¿ok?, de la gestión financiera abarca tanto las prácticas de auditoría interna, como ya hemos mencionado anteriormente, enfocada a los procesos financieros, como también la auditoría externa de los estados financieros y sus controles asociados. ¿Ok? En la actualidad, el enfoque predominante es una auditoría basada en riesgos. ¿De acuerdo? Los auditores internos como externos dirigen su atención y recursos y procedimientos hacia aquellas áreas de la información financiera con mayor riesgo de error material o de un error que impacte significativamente en los estados financieros, o el otro es el tema de fraude. Para ello, en las fases de planificación de este análisis del negocio, el entendimiento de la empresa, el entendimiento de su entorno, y dentro de la evaluación, se genera por parte de los auditores un diseño de los procedimientos que van a realizar, con la finalidad de evaluar el control que habíamos visto hace unos minutos, y que tiene, y que tiene
y que tiene una trayectoria, habíamos visto, de que este control que vamos a revisar, pues haya sido diseñado e implementado de manera correcta. ¿Qué sucede? Muchas veces la empresa puede determinar un riesgo, ¿ok? Y diseñar un control. Sin embargo, este diseño y la implementación de por medio, una vez diseñado se implementa, no cubre efectivamente el riesgo. A pesar de que el objetivo indica de que efectivamente se quiere mitigar ese riesgo, no lo cubre. Quiere decir que este diseño del control y que esta implementación del control no fue suficiente. Y es ahí la importancia de la auditoría pueda validar que efectivamente a través del enfoque basado en riesgos, determinar de que esos riesgos están siendo mitigados de forma correcta por este diseño y esta implementación de los controles realizados en la gerencia, ¿no? Desde la perspectiva de auditoría interna, esta se alinea con las estrategias del negocio mediante planes anuales que priorizan las auditorías en las áreas de mayor exposición del riesgo, siempre basado en riesgos. Y lo que hace es evaluar no solo las cifras en cuanto a error o en cuanto a fraude, sino también la eficiencia y el cumplimiento de los procesos. Volvemos nuevamente, oye, a pesar de que la auditoría está basada en riesgos y de alguna manera empieza analizando estados financieros, todo esto decanta en la eficacia que tienen los procesos. En ambos casos, tanto en auditoría interna como externa, el entendimiento profundo de los procesos financieros y sus controles es fundamental para emitir un aseguramiento de que los estados financieros y los procesos son conformes. Un aspecto central del enfoque moderno en la colaboración y coordinación entre la auditoría y interna y externa siempre se va a dar, como los había comentado, siempre y cuando el auditor externo confíe en lo que viene, en la independencia que tiene este personal que realiza la auditoría interna. La comunicación entre ambas partes, auditoría interna y auditoría externa, permite sinergias, ¿no? Por un lado, los auditores externos pueden considerar ciertos trabajos realizados por los auditores internos para apoyar su propia evaluación, como lo mencionamos al principio, ¿no? Por otro lado, los auditores internos pueden enfocarse en áreas no cubiertas por la auditoría externa o, en todo caso, preparar el camino para que la auditoría externa se desarrolle sin ningún contratiempo. De esta forma, ¿no? de esta forma, se evita esa duplicidad en cuanto a los esfuerzos. Es la idea, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se confíe en lo que hace, en la independencia y lo que viene realizando, y si lo que realiza, pues, la auditoría interna es suficiente, ¿no? En el caso de los hallazgos de auditoría interna, ya sea por deficiencia de control, ¿no? Detectada durante la revisión, estas suelen ser información valiosa para los auditores internos, estos informes que emite el área de auditoría interna, ¿no? Y a la inversa, porque también los auditores externos también generan, aparte de brindar este aseguramiento a través del informe indicando que los estados financieros presentan razonablemente todas sus cifras en cuanto al estado de situación financiera, al estado de resultados, patrimonio, todos los estados financieros, aparte de eso también el auditor externo emite sus recomendaciones y observaciones como parte de la auditoría externa, ¿no? Esta interacción coordinada, ¿no? Redunda en el fortalecimiento general del sistema de control interno, ¿no? Y en una mayor eficiencia en el proceso de auditoría en su conjunto, ¿no? Por eso, en términos de valor agregado de la auditoría como estrategia financiera,
no debe de verse solo como un ejercicio de fiscalización, de cumplimiento, sino como una actividad que aporta mejoras tangibles, objetivas a la organización. Una auditoría bien enfocada detecta ineficiencias, duplicidades de procesos, controles redundantes o ausentes y emite recomendaciones para optimizar procesos y la gestión financiera. Por ejemplo, en el caso de SOX, que es otro de los modelos a seguir, ¿no? Un punto clave de la auditoría financiera, ¿no? Especialmente para las empresas que cotizan en bolsa de mercados internacionales, eh, eh, es de suma importancia para que se cumpla, similar a COSO, todos aquellos objetivos y metas que tenga la compañía, ¿no? Y esta normativa SOX es una legislación estadounidense que surgió justo después de los escándalos y del fraude que se dio con Enron y WorldCom allá en Estados Unidos, ¿no? Con el fin, esta es una ley allá, con el fin de proteger a los inversionistas, ¿de acuerdo? Con respecto a la información financiera que se brinda de estas empresas que vienen siendo auditados, ¿no? Es más, las firmas que auditan empresas bajo SOX también son auditadas, buscando que fortalecer que efectivamente vienen realizando un trabajo adecuado, considerando de que el caso de Enron, las auditoras estaban coludidas con la empresa, ¿no? Bueno, para terminar, para ir terminando, eh, vamos a pasar a ver un caso práctico muy rápidamente. Que tenemos aquí la implementación de un marco de control interno para cumplir con SOX y optimizar la gestión financiera, ¿no? Lo que se busca es determinar riesgos principales, determinar los controles claves bajo la implementación de un marco de control interno para cumplir con SOX y optimizar la gestión financiera. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en consideración, en principio vayamos por algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, podría ser tesorería que recibe instrucciones de pago por correo sin verificación directa con el área de finanzas, ¿no? Además, no existen lista de proveedores bloqueados y las conciliaciones bancarias se realizan con meses de atraso, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si aquí quisiéramos determinar cuáles son esos riesgos principales en cuanto a tesorería, pues estaríamos viendo que en principio este correo que le llega al área de tesorería no tiene una verificación por parte del área de finanzas. Por lo tanto, no se, sin tener esta aprobación del área de finanzas, es posible que el pago que se realice no esté aprobado. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos indicar qué sucede con el área de finanzas, cuál es el control del área de finanzas. A él le llega todos los pagos que se van a realizar a futuro. Y lo que hace el área de finanzas es determinar si efectivamente todas estas facturas deben ser canceladas. Y para ello tiene que verificar primero, en este caso, si se está comprando algo, que esa compra efectivamente haya ingresado al almacén, ¿no? Dentro de esos controles se da cuenta de que una de las compras, cruzando con lo que es el almacén, lo que es logística, no ha ingresado el producto. Por lo tanto, lo que va a hacer este control es decir, oye, esto de aquí no lo pagues. Sin embargo, al no haber esta aprobación, ¿no? Al no tener esta aprobación de manera directa por parte de finanzas y recibir
un correo indicando que se pague, es probable que el área de tesorería, al no tener claro las directrices o al no cumplir con los controles existentes, realice el pago. Y sin embargo sabemos de que ese pago no debió de darse porque aún la mercadería no había ingresado al almacén, ¿no? También habla de la lista de proveedores bloqueados, ¿no? O de aquellos que efectivamente a los cuales no se le debe de comprar. Entonces, oye, no hay esta revisión por parte del área correspondiente y al final se procede efectivamente a concertar con este proveedor al cual no debería de comprarse, pero como no existe esa lista de proveedores bloqueados, se procede con la compra, ¿no? Y lo otro, el tema de las conciliaciones bancarias, ¿no? Que también es un riesgo en cuanto a lo que son el tema de, para ver el tema de pagos, ¿no? ¿Qué sucede? El tema de finanzas está muy relacionado. Nosotros no podemos programar un pago si es que no tenemos efectivo. Y para eso necesitamos que las conciliaciones bancarias estén a la fecha. ¿Qué pasa si esas conciliaciones bancarias, y como dice el caso, tienen un atraso? Entonces no refleja la realidad realmente de lo que la compañía viene realizando, ¿no? Entonces, bueno, el caso de SOX es extenso, ¿no? Está relacionado con la Bolsa de Nueva York y está relacionado con el marco SOX, está relacionado con el marco COSO, y yo creo que lo vamos a ver a profundidad en lo que es dentro del programa, dentro de este módulo, ¿no? En resumen, antes de terminar y antes de ver si tienen alguna pregunta, existen tres ideas claves que deben llevarse en cuanto a lo que es la auditoría de control interno para la gestión financiera, ¿no? En principio, la calidad de la gestión financiera depende en gran medida, ¿no? De la calidad del control interno. Así de sencillo. La calidad de la gestión financiera depende en gran medida del control interno. Otro punto también importante, clave, es que la auditoría no solamente revisa el pasado, sino que permite anticiparse a los riesgos del futuro. Y como última idea clave es los mejores controles, ¿de acuerdo? Son los que están integrados al proceso, no los que se agregan como no los que se generan como parte del día a día, ¿no? Sino los que efectivamente están integrados ya en el proceso. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? Pues no olvidar que en el tema de la auditoría de control interno para la gestión financiera, lo que busca es priorizar los controles claves, evitando la burocracia, medir y monitorear indicadores financieros ligados al riesgo y por último, ver a la auditoría, y ahí está la respuesta a la primera pregunta, como socio que cuestiona, pero suma un valor agregado. En el transcurso del módulo, ¿no? Se irá pues profundizando en cuanto al control interno, a la auditoría rigurosa, a los pilares fundamentales en cuanto a la gestión financiera saludable, en cuanto al control interno robusto, ya que este garantiza la precisión de la información financiera, en cuanto también permite el cumplimiento normativo y la transparencia, ¿no? Protegiendo a las organizaciones principalmente de errores y de fraude, ¿no? Errores, ¿no? Que no es intencional y de fraude que sí es intencional, ¿no? También vale la pena recalcar algunas conclusiones, ¿no? Como es que el marco COSO proporciona una base sólida, ¿no? Así como otros marcos también, pero el que vamos al que vamos a incidir bastante en el módulo de COSO y SOX, brindan una base sólida para diseñar controles internos efectivos, tanto diseño e implementación efectivos,
adaptados a los procesos financieros de empresas de distintos giros. Asimismo, seguiremos viendo temas de riesgos típicos en cuanto a finanzas, errores, fraudes, incumplimientos y cómo estos deben ser mitigados o pueden ser mitigados, disminuyendo el riesgo, compartiendo el riesgo, ¿no? O trasladando el riesgo. Cabe indicar también que es esencial implementar controles claves en cada proceso financiero, ¿no? También hay que indicar que la auditoría en la gestión financiera siempre debe estar enfocada y basada en riesgos. Bueno, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo les agradezco el espacio, les agradezco el tiempo y la atención prestada. Ingeniero, muchas gracias. Por favor, invitamos a los participantes, si en caso tienen alguna duda o consulta, nos pueda hacer llegar para que el ingeniero pueda absolverlas. Gracias. Muy buenas noches, si me permite, profesor. Buenas noches. Sí, adelante. Sí, mi nombre es Harry Ramírez, de la ciudad de Tarapoto. Un gusto. Buenas noches. De igual manera, sí, muy interesante su ponencia respecto a la auditoría, ¿no? Y el control. Básicamente, ¿no? Agradecerle por el tiempo y lo otro era, pues, respecto a la información, si nos podría compartir. Me parece que también hay un manual, ¿no? En todo caso, o las normatividades actuales que hay que estar nosotros actualizados como contadores para poder aplicarlos correctamente, ¿no? Básicamente era eso y muy amable, ¿sí? Muy buenas noches. Un gusto y estaremos comunicando a la interna para poder dentro del programa quizás dar un poco más de detalle en cuanto a lo que usted está solicitando. Yo creo que no hay más preguntas y en todo caso para finalizar quiero indicar que mi profesión es contador público colegiado, experto en lo que es auditoría financiera y control interno. Ingeniero, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Por favor, les recordamos que en el chat está el link para que puedan llenar sus datos correctamente para su certificado por su participación el día de hoy. En caso tengan alguna duda o consulta, me la pueden hacer llegar por interno, medio por el cual nos hemos venido comunicando al momento. Muchas gracias, ingeniero. Damos por finalizado el seminario del día de hoy. A ustedes, muy buenas noches, un gusto y nos vemos en el programa.